Hola, hola, hola. Continuamos con el ejercicio 63 que trata sobre síntesis de aminas. Vamos a preparar en el primer apartado, en el apartado A, vamos a preparar la pentanamina a partir de pentanol. Partiendo de un alcohol de 5 carbonos, pentanol, vamos a preparar una amina con el mismo número de carbonos, la pentanamina. Bueno, como digo, el número de carbonos es el mismo. Esto es muy importante. Debemos fijarnos en el número de carbonos de la molécula de partida y de la molécula final. En este caso tenemos el mismo número de carbonos y esto nos lleva a obtener la amina de una forma concreta. Por ejemplo, a partir de ácidas. Vamos a preparar una ácida y la reducimos con LiAlH4. También puede reducirse por hidrogenación catalítica y esa ácida se va a convertir en amina y no nos va a introducir más carbonos en la molécula. Vale, entonces voy a convertir el OH en un buen grupo saliente, podemos pasarlo a un aloalcano con bromo con PBr3, también podemos añadir TSCl, cloruro de tosilo en piridina, que nos forma un tosilato, o TS, un buen grupo saliente. Y a continuación utilizamos el ácida de sodio, el N3-, NaN3, disuelto pues en DMF, DMSO, el objetivo es una SN2, el ion ácida ataca al carbono que tiene el tosilo, saca el tosilo y obtenemos este derivado orgánico poco frecuente, poco conocido, es una ácida, pertenece a la familia de las ácidas. Y la ácida la podemos reducir bien por hidrogenación o con el LiAlH4 que tenemos que disolver en éter, y de segunda etapa le ponemos un paso de protones agua, clorhídrico acuoso por ejemplo, para protonar la amina. Si te preguntas qué le han pasado a los dos nitrógenos restantes de la ácida, se pierden en forma de N2. Bien, y de esta forma conseguimos obtener el producto final. ¿Por qué al principio me fijé mucho en el número de carbonos de la molécula de partida y la molécula final? Bueno, porque por ejemplo, si nosotros en vez de partir de un alcohol de 5 átomos de carbono, partimos por ejemplo del butanol de 4 átomos de carbono, necesitamos añadir un carbono más, y para obtener una amina con un carbono más que el reactivo de partida, pues no usaríamos el ácida, volveríamos a formar un buen grupo saliente, un tosilato, pero ahora emplearíamos el cianuro, cianuro sódico, cianuro en DMF, en DMSO, para obtener un nitrilo, y ahí aportamos el quinto carbono. Y los nitrilos por hidrólisis dan ácidos carboxílicos, pero por reducción, con el mismo reductor que tenemos aquí arriba, dan aminas. Y por tanto conseguimos una amina con un carbono más, la pentanamina. Como puedes ver, el número de carbonos del reactivo de partida nos indica qué método tenemos que seguir. De igual forma, si nuestro compuesto de partida tuviera un carbono de más con respecto a la amina que queremos obtener, lo podemos quitar mediante la eliminación de Hofmann. La transposición. Mediante la transposición de Hofmann podemos quitar un carbono al reactivo de partida. Eso sí, tienes que transformarlo en una amida. Por ejemplo, si nosotros tenemos un alcohol que tiene 6 átomos de carbono y quiero la amina de 5, pues lo que haría sería oxidar el alcohol a ácido carboxílico con ions, pasar el ácido carboxílico al uro con el SOCl2, con amoníaco obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, obtener la amida, y la transposición de Hofmann me daría la amina con un carbono menos perdiéndose CO2. La transposición de Hofmann utiliza bromo en un medio básico, bromo con sosa acuosa. Permite, por pérdida de CO2, permite eliminar un carbono, este carbono, de la amida, dándonos una amina con un carbono menos. Bien, esto nos sirve un poco de repaso para ver diferentes opciones para preparar aminas dependiendo de los carbonos que tenga la amina que deseemos preparar con respecto al reactivo de partida. En el apartado B nos pide obtener la butanamina a partir de butanal. Bueno, tenemos el mismo número de carbonos, 4 carbonos, el butanal, y queremos una amina con ese mismo número de carbonos. Pero al partir de un aldehído, podemos hacer lo mismo que arriba, que en el apartado A, reducir el aldehído alcohol con NaBH4 y seguir todos los pasos igual. Pero también podemos utilizar, formar con este aldehído, podemos formar
una imina. O sea, podemos utilizar una reacción llamada aminación reductora o reductiva, en la que, en este caso, como tenemos el mismo número de carbonos que nos interesa, podemos usar amoníaco. Amoníaco con el cianoborhidruro de sodio, NaBH3CN, como reductor, que va disuelto pues en etanol, puede llevar medio ácido, por ejemplo clorhídrico, eso bueno, es un poco opcional, y permite obtener también una amina. Se conoce como la aminación reductora, generalmente, o reductiva, bueno, a gusto de cada uno. ¿Cómo va el mecanismo de esta reacción? Pues el amoníaco en el medio ácido forma con el aldehído una imina, que la presencia del clorhídrico nos la deja protonada. Una imina, una sal de iminio. Y ahora el reductor NaBH3CN, voy a señalar uno de los hidruros, ataca al carbono pasando la carga hacia el nitrógeno. Y esto nos permite la reducción de esa sal de imina a amina. Ahí nos aportaría ese segundo hidrógeno y por tanto obtenemos la amina. Al partir del aldehído, la aminación reductora es un método muy bueno porque en un solo paso nos permite hacer la conversión que deseamos. Si lo pasamos a alcohol y utilizamos el apartado A, pues como puedes ver tienes un montón de etapas más. En el apartado C nos pide partir de nitrobenceno y obtener una metacloroanilina. Metacloroanilina. Vale, tenemos que añadir un cloro al anillo y reducir el nitroamino. Ahora es el momento de poner el cloro, porque el nitro es un desactivante fuerte y orienta a meta. Por tanto, si cloramos, cloro con AlCl3, podemos nitrar en meta. Podemos, halogenar en meta. Y ahora reducimos. Por ejemplo, estaño con clorhídrico. Eso sí, si utilizamos estaño con clorhídrico, nos quedaría así el producto, protonado, y deberíamos neutralizar con sosa acuosa para hacerlo curioso. En caso de reducir por hidrogenación catalítica, hidrógeno-paladio, por ejemplo, no necesitaríamos esa etapa de protonación. Y en el último apartado nos pide que obtengamos butanamina partiendo de 1-cloropropano. Partir de 1-cloropropano y obtener una amina con un carbono más, la butanamina. Aquí debemos usar el método del cianuro que comenté antes, porque hay que añadir un carbono de más. Por tanto, el alcoalcano lo hacemos reaccionar con cianuro sódico mediante SN2, obtenemos un nitrilo, ahí es donde aportamos el carbono de más, el que nos hace falta, y hacemos la reducción con LiAlH4 en éter seguido de una etapa de clorhídrico acuoso, para que el nitrilo se reduzca a amina. Y partiendo de un alcoalcano de 3 carbonos conseguimos una amina de 4. Bien, en este ejercicio nos ha permitido repasar los métodos más importantes para la preparación de aminas. En el siguiente vídeo pues continuamos con el ejercicio 64, en el que tenemos una serie de transformaciones que van a utilizar las reacciones llamadas reacciones de Sandmeyer, reacciones que van a través de las sales de diazonio, como estas conversiones que tenemos aquí de la parametilanilina en paraclorotolueno o el nitrobenceno en el ácido benzoico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos para el siguiente vídeo y como siempre, bueno, si quieres puedes intentar hacer algún apartado.